La fe no suele nacer en los días fáciles. Nace cuando el cuerpo está cansado, cuando la mente ya no encuentra respuestas y cuando el corazón aprende a guardar silencio para no romperse. Si hoy estás aquí, no es casualidad. Probablemente estás atravesando uno de esos momentos en los que haces todo lo que está en tus manos, y aún así, sientes que no es suficiente. Momentos en los que miras atrás y te preguntas en qué punto el camino se volvió tan pesado. Quédate conmigo hasta el final de esta reflexión, porque lo que vas a escuchar puede darte la claridad que hoy tu alma está buscando, sin promesas vacías, sin exageraciones, solo verdad. Hay una dificultad silenciosa que muchos entre los 40 y 60 años conocen muy bien. No se habla de ella en voz alta. No aparece en las redes. Es esa sensación de haber sido fuerte durante demasiado tiempo, de haber sostenido a otros mientras te ibas quedando sin fuerzas por dentro. La fe, en esta etapa de la vida, ya no es gritar ni pedir milagros. Es resistir sin endurecer el corazón. Es seguir caminando aunque nadie aplauda. Es levantarte cada día con dudas, y aún así no rendirte. Tal vez hoy cargas una preocupación que no puedes compartir con nadie, una decisión difícil, una pérdida, un miedo que aparece por la noche cuando todo está en silencio. Y en esos momentos, la fe no se siente como luz, se siente como un hilo frágil que te mantiene de pie. Pero escucha esto con atención. La fe verdadera no elimina la dificultad, le da sentido. No significa que todo va a salir como esperas. Significa que, incluso si no sale, tú no te rompes. Muchas personas creen que la fe es solo para quienes tienen respuestas. La verdad es que la fe más profunda pertenece a quienes siguen adelante aún sin entender, a quienes continúan confiando, no porque todo esté bien, sino porque ya sobrevivieron a demasiado como para rendirse ahora. Si hoy te sientes cansado, no estás fallando. Si dudas, no estás perdiendo la fe. Tal vez estás aprendiendo a vivirla de una forma más madura, más silenciosa, más fuerte. Este momento difícil no llegó para destruirte. Llegó para revelarte algo que solo se descubre cuando ya no hay máscaras, cuando ya no hay prisa, cuando lo superficial deja de importar. Y si sigues aquí, escuchando esto, es porque dentro de ti aún existe algo que no se ha apagado. Eso también es fe. Hay un tipo de dificultad que no se nota desde afuera. No deja marcas visibles, no se anuncia, no pide ayuda en voz alta. Es la dificultad de quien ha aprendido a resistir en silencio. A cierta edad, uno ya no se permite caer fácilmente. Aprendió a ser fuerte, responsable, constante. Aprendió a cumplir, incluso cuando el corazón estaba cansado. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a cargar más de lo que podía sostener. No es una crisis repentina, es un desgaste lento. Es despertarse cada mañana con una lista de obligaciones antes que con ilusión. Es cumplir con el trabajo, con la familia, con las expectativas, mientras por dentro algo se va apagando. No por falta de fe, sino por exceso de carga. Muchas personas entre los 40 y 60 años sienten culpa por admitir esto. Piensan, no debería sentirme así. Hay otros que están peor. Y entonces se callan, se endurecen, siguen adelante. Pero la fe no se mide por cuánto aguantas sin decir nada. La fe también se manifiesta cuando reconoces que estás cansado. Hay una tristeza madura que no llora, pero pesa. Una tristeza que no grita, pero acompaña. Es la tristeza de quien dio lo mejor de sí durante años, y ahora se pregunta, en silencio, si valió la pena. Tal vez te identificas con esto. Tal vez cumpliste con todo lo que se esperaba de ti. Fuiste responsable. Estuviste presente. No huiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Y aún así, hoy te encuentras con una sensación extraña. No es fracaso, es vacío. Y ese vacío asusta más que el dolor, porque el dolor al menos tiene nombre. El vacío no. Aquí es donde muchas personas creen que están perdiendo la fe.
pero en realidad están entrando en una etapa más profunda de ella. La fe infantil espera recompensas. La fe madura aprende a caminar sin garantías. Hay momentos en la vida en los que Dios no responde con soluciones inmediatas, sino con silencio. Y ese silencio no es abandono. Es una invitación a algo más profundo, a dejar de sostenerlo todo solo con tus fuerzas. Durante años, tal vez fuiste tú quien sostuvo a otros. Fuiste el fuerte, el estable, el que resolvía. Y nadie te preguntó si tú también necesitabas descanso. Eso no te hace débil, te hace humano. La dificultad que hoy enfrentas no llegó para humillarte. Llegó para mostrarte un límite que ya habías superado hace tiempo, pero no te permitías reconocer. Hay personas que creen que la fe consiste en no cuestionar, pero la fe verdadera permite preguntas, permite lágrimas contenidas, permite decir, no entiendo, pero sigo aquí. Y eso requiere más valentía que fingir fortaleza. Tal vez ahora mismo estés atravesando una prueba que no elegiste, un cambio, una pérdida, una incertidumbre. Tal vez sientes que el camino se volvió más estrecho y solitario, y en ese punto, la fe deja de ser un concepto y se convierte en una necesidad. No una fe ruidosa, una fe íntima, una fe que no presume, pero sostiene. Hay algo importante que debes escuchar con calma. No estás atrasado en la vida. La dificultad no significa que tomaste malas decisiones. Significa que estás en una etapa donde lo superficial ya no alcanza, donde necesitas sentido, no solo resultados. La fe en los momentos de mayor dificultad no te promete que todo será fácil. Te promete que no estarás solo, incluso cuando te sientas así. Y aunque ahora no lo veas, este periodo está formando algo dentro de ti. Una profundidad que no se construye en los días tranquilos. Una claridad que solo aparece cuando las certezas se caen. Si hoy te sientes cansado, confundido o emocionalmente desgastado, no te juzgues. No te exijas más fuerza. No te compares con nadie. Respira. Permítete sentir. Permítete reconocer que esta dificultad es real, porque solo cuando dejas de pelear contra lo que sientes, la fe empieza a sostenerte de verdad. Y tal vez sin darte cuenta ya está haciéndolo. Hay una frase que aparece en silencio, casi sin que uno la invite. Ya es tarde. No llega de golpe. Se instala poco a poco, después de los años, de los intentos, de las renuncias necesarias. Se disfraza de realismo, de madurez, de prudencia. Pero en el fondo, es una de las creencias más limitantes que una persona puede cargar. Porque cuando la mente acepta que ya es tarde, el corazón deja de intentarlo, no por falta de fe, sino por cansancio. Muchas personas entre los 40 y 60 años no sienten que fracasaron, sienten algo distinto, que la vida ya decidió por ellas, que las oportunidades pertenecen a otros, que su papel ahora es solo resistir y cumplir, y esa idea se presenta como sensata, como responsable, como adulta, pero no siempre es verdad. Es cierto, el tiempo pasa, el cuerpo cambia, las prioridades se ajustan, pero la conciencia se profundiza, la claridad aumenta, la capacidad de elegir con sentido es mayor que nunca. Entonces, ¿por qué esa voz insiste en decir que todo lo importante ya quedó atrás? Porque el ser humano confunde desgaste con final, confunde cansancio con destino. Hay decisiones que no se tomaron antes no por falta de capacidad, sino por falta de conciencia. Hay caminos que no se eligieron porque no eras la persona que hoy eres. Y eso no es pérdida, es proceso. La creencia de que ya es tarde nace del miedo a volver a decepcionarse, de intentarlo una vez más y no ver resultados inmediatos, de aceptar que algunas cosas no salieron como se soñaron. Pero la fe madura no busca volver al pasado, busca comprender el presente. Cuando alguien dice, ya es tarde, muchas veces lo que realmente quiere decir es, no quiero volver a sufrir. Y eso es comprensible. Sin embargo, protegerse en exceso también puede convertirse en una forma silenciosa de rendición. Hay personas que confunden paz con resignación, y no son lo mismo.
La resignación apaga. La paz sostiene. La fe, en esta etapa de la vida, no te pide que empieces de cero. Te pide que te preguntes con honestidad, ¿estoy viviendo desde la verdad o desde el miedo? Porque no todo lo que no ocurrió antes significa que no deba ocurrir ahora. Algunas cosas solo pueden nacer cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando ya no corres detrás de aprobación, cuando ya no confundes éxito con valor personal. Tal vez no se trata de cambiar toda tu vida. Tal vez se trata de cambiar la forma en que te hablas. Esa voz interna que dice «ya es tarde» no siempre es sabiduría. A veces es una herida cansada que aprendió a protegerse callando los deseos. Y la fe no viene a juzgarte por eso. Viene a preguntarte si aún hay algo dentro de ti que merece atención. Porque mientras sigas respirando, hay decisiones internas que aún pueden tomarse. No grandes gestos, no giros dramáticos. Decisiones pequeñas, pero verdaderas. Decidir no endurecerte. Decidir no cerrar el corazón. Decidir no vivir solo en función de lo que fue. La fe no niega la edad, le da sentido. No te promete volver a ser quien eras. Te invita a ser quien eres ahora, con todo lo vivido. Hay personas que creen que la fe es para los comienzos. La verdad es que la fe más profunda aparece en los tramos largos del camino. Cuando ya sabes lo que duele, cuando ya sabes lo que cuesta, cuando ya no idealizas. Y aún así, eliges no rendirte por dentro. Si hoy sientes que algo terminó, pregúntate con calma, ¿terminó realmente o solo cambió la forma? Porque muchas veces, lo que parece final es transición, y lo que parece pérdida es simplificación. La fe en los momentos de mayor dificultad no te empuja, te sostiene mientras tú decides, y quizá, al soltar la creencia de que ya es tarde, descubras algo inesperado. No estás empezando tarde, estás empezando con verdad. No toda dificultad llega para castigarte, algunas llegan para despertarte. Durante mucho tiempo, tal vez pensaste que la fe debía protegerte del dolor, que si hacías las cosas bien, si eras responsable, si cumplías, la vida sería más justa contigo. Y cuando eso no ocurrió, apareció la confusión. Pero hay una verdad que solo se entiende con los años. La dificultad no siempre es consecuencia de un error. Muchas veces es consecuencia de un crecimiento. Cuando una persona madura, deja de conformarse con lo superficial. Ya no le alcanza con cumplir, ya no le basta con sobrevivir. Empieza a necesitar sentido. Y ese cambio interno genera incomodidad, porque obliga a revisar lo que antes parecía suficiente. Por eso, algunas dificultades aparecen justo cuando todo parecía estar en orden. No es castigo, es señal de que algo dentro de ti cambió, señal de que ya no puedes vivir desconectado de lo que sientes, señal de que tu fe está pidiendo profundidad, no repetición. La dificultad se vuelve más intensa cuando seguimos viviendo como si nada hubiera cambiado. Cuando insistimos en rutinas que ya no nos representan, cuando callamos emociones para no incomodar a otros, y entonces el cuerpo se cansa, la mente se confunde, el corazón se vuelve pesado, no porque estés fallando, sino porque estás creciendo. La fe madura no te pide que niegues lo que duele, te invita a escucharlo. Hay un momento en la vida en que la fe deja de ser una respuesta automática y se convierte en una relación consciente. Ya no repites palabras esperando alivio inmediato. Empiezas a hacer silencio para entender qué se está moviendo dentro de ti. Ese silencio puede asustar, porque revela verdades que antes evitabas. Tal vez revela que has vivido demasiado tiempo para otros. Tal vez revela que has postergado decisiones importantes por miedo a perder estabilidad. Tal vez revela que has sido fuerte cuando necesitabas ser honesto. Y reconocer eso duele, pero también libera. La dificultad no viene a destruir tu fe, viene a purificarla, viene a quitarle la necesidad de control, viene a sacarle la culpa, viene a enseñarte que confiar no es entender todo, sino sostenerte aun cuando no entiendes,
Hay personas que interpretan la dificultad como señal de abandono, pero muchas veces es lo contrario. Es señal de que ya no puedes seguir viviendo en automático. La fe en esta etapa no busca soluciones rápidas, busca coherencia interna. No te pide que cambies todo de golpe, te pide que no te traiciones. Cuando una dificultad se vuelve persistente, no siempre pide resistencia. A veces pide atención, pide que te preguntes con honestidad qué estás sosteniendo por costumbre y qué estás sosteniendo por verdad. Y aquí ocurre un cambio importante. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿para qué me está pasando? Esa pregunta no elimina el dolor, pero le da dirección. La dificultad como señal no te humilla, te humaniza. Te muestra que no eres una máquina de cumplir, que no viniste a esta vida solo a aguantar, que tu fe no se mide por cuánto soportas, sino por cuánta verdad te permites vivir. A veces, la mayor prueba de fe no es seguir igual, sino aceptar que necesitas cambiar por dentro. No para agradar, no para demostrar, sino para vivir con integridad. Y eso requiere coraje. Coraje para aceptar límites. Coraje para soltar expectativas ajenas. Coraje para caminar más lento pero más alineado. La dificultad, cuando es escuchada, se convierte en guía. No te empuja, no te acelera, te orienta. Tal vez hoy no tengas respuestas claras. Tal vez no sepas qué decisión tomar. Eso está bien. La fe no exige claridad inmediata. Exige presencia. Estar presente contigo mismo, con lo que sientes, con lo que ya no puedes ignorar. Porque cuando la dificultad se convierte en señal, deja de ser enemiga, se vuelve maestra. Y aunque no lo parezca ahora, está ayudándote a construir una fe más libre, más honesta y más profunda. Una fe que no depende de que todo esté bien. Una fe que permanece incluso cuando el camino se vuelve estrecho. Y esa fe es la que realmente sostiene. Hay una forma de fuerza que no hace ruido. No necesita imponerse. No busca convencer a nadie. Es la fuerza que nace de la experiencia vivida. A cierta edad, uno ya no confía en discursos grandilocuentes. Ya no se deja mover por promesas rápidas ni por frases bonitas. Lo que sostiene ahora es algo más simple y más profundo. La verdad dicha con calma. La fe madura se expresa así, sin prisa, sin dramatismo, sin necesidad de demostrar. Es una fe que no grita, pero permanece. Cuando alguien ha atravesado suficientes dificultades, aprende que la autoridad verdadera no viene de saber todas las respuestas, sino de haber aprendido a convivir con las preguntas, de haber caído y levantado sin convertir eso en espectáculo. Por eso, en esta etapa de la vida, la fe ya no se anuncia, se encarna, se nota en la forma de hablar, en la forma de escuchar, en la forma de sostener el silencio. La autoridad silenciosa no juzga, no acelera procesos, no empuja decisiones, acompaña. Tal vez durante años sentiste la presión de tener que ser fuerte para otros, de no mostrar dudas, de resolver, de sostener. Y eso te dio respeto, pero también te quitó espacio para sentir. La fe, cuando madura, te devuelve ese espacio. Te permite decir, no sé, sin culpa. Te permite descansar sin sentir que estás fallando. Te permite confiar sin exigir explicaciones inmediatas. La autoridad silenciosa no viene de controlar la vida, viene de aceptar sus límites. Y eso es profundamente liberador. Hay personas que creen que perder el control es perder la fe, pero muchas veces es al revés. La fe más fuerte aparece cuando dejas de forzar resultados y empiezas a cuidar tu integridad, cuando eliges no traicionarte para cumplir expectativas ajenas. Eso requiere un tipo especial de coraje, un coraje tranquilo, no el que lucha contra todo, sino el que sabe cuándo soltar. La autoridad silenciosa también implica aprender a no reaccionar, a no justificarte, a no explicarte todo el tiempo, a no cargar con culpas que no te pertenecen, porque ya viviste lo suficiente como para saber que no todo conflicto necesita respuesta.
que no toda expectativa debe cumplirse, que no toda batalla vale la pena. La fe madura te enseña a elegir con sabiduría dónde poner tu energía, y esa elección se siente por dentro. Se siente como una paz firme, no eufórica, como una claridad serena, no ansiosa, como una presencia estable, incluso en medio de la incertidumbre. Hay algo muy poderoso en una persona que ya no necesita convencer a nadie de su valor, que ya no busca aprobación constante, que ya no se define solo por lo que hace, sino por lo que es. Esa persona transmite autoridad sin decir una palabra. La fe, en esta etapa, se vuelve íntima. No depende de rituales externos para sostenerse, depende de coherencia interna, de vivir alineado con lo que crees, incluso cuando nadie mira. La autoridad silenciosa no promete que todo saldrá bien, promete que tú estarás bien contigo mismo, pase lo que pase, y eso cambia todo. Porque cuando estás bien contigo, las decisiones se vuelven más claras, las relaciones se vuelven más honestas, el miedo pierde fuerza, no desaparece, pero ya no gobierna. Tal vez hoy no tengas grandes certezas, tal vez aún haya dudas, preguntas, momentos de cansancio. Eso no debilita tu fe, la vuelve real. Una fe que no depende de emociones altas, una fe que no se rompe con el primer tropiezo, una fe que no necesita pruebas constantes. La autoridad silenciosa se construye con tiempo, con errores, con aprendizajes no planeados. Se construye cuando aceptas tu historia completa, sin negarla ni idealizarla. Y desde ahí, empiezas a caminar diferente. Más lento quizá, pero más firme. La fe no te está pidiendo que seas más fuerte, te está invitando a ser más verdadero. Y cuando eliges la verdad, algo se acomoda por dentro. No de golpe, no de forma espectacular, pero de manera profunda y duradera. Esa es la fuerza que sostiene en los momentos de mayor dificultad, no la que grita, sino la que permanece. Hay una idea que pesa más de lo que parece. Si quiero cambiar, tengo que volver a empezar. Y para muchas personas, especialmente después de los 40, esa idea resulta agotadora, porque volver a empezar suena a perder todo lo construido, a negar la historia vivida, a asumir un riesgo que ya no se siente necesario ni posible. Pero la fe madura no te pide eso. No te pide borrar tu camino, te pide reordenarlo. Cambiar, en esta etapa de la vida, no significa romper con todo. Significa ajustar, mirar con más honestidad, hacer pequeños movimientos internos que transforman profundamente la forma en que vives lo externo. No se trata de huir de tu vida, se trata de habitarla de otra manera. Hay cambios que no se ven desde afuera, pero lo cambian todo por dentro. Como dejar de exigirte más de lo que puedes dar, como permitirte descansar sin culpa, como soltar la necesidad de cumplir con expectativas que ya no te representan. Eso también es fe, porque la fe no siempre se manifiesta en grandes decisiones visibles. A veces se expresa en silencios nuevos, en límites puestos con calma, en elecciones internas que nadie aplaude. Durante años, tal vez hiciste lo que era necesario. Ahora, la vida te está invitando a hacer lo que es verdadero. Y eso no requiere empezar de cero. Requiere conciencia. Hay una diferencia profunda entre cambiar por miedo y cambiar por claridad. El miedo empuja, acelera, confunde. La claridad, en cambio, ordena. Te permite avanzar sin romperte. La fe madura camina con claridad. No te pide que lo arriesgues todo. Te pide que no sigas ignorando lo que ya sabes. Tal vez sabes que necesitas bajar el ritmo. Tal vez sabes que necesitas decir que no. Tal vez sabes que necesitas dejar de cargar con problemas que no te corresponden. No es debilidad. Es sabiduría. Cambiar sin empezar de cero es aprender a usar lo que ya tienes de una forma más alineada. Es aprovechar la experiencia, no negarla. Es reconocer que tu historia no es un obstáculo, sino un recurso. La fe no desprecia lo vivido, lo integra. Por eso, no te habla de empezar de nuevo, sino de empezar mejor. Mejor contigo.
mejor con tus límites, mejor con tu verdad. Hay personas que esperan una señal externa para cambiar, una crisis, una pérdida, un quiebre. Pero muchas veces, la señal ya está dentro. Es esa incomodidad persistente, ese cansancio que no se va, esa sensación de que algo debe ajustarse. Escuchar eso es un acto de fe, porque confiar no es esperar que todo se acomode solo. Es asumir la responsabilidad de cuidar tu vida interna con la misma seriedad con la que cuidaste la externa. Cambiar puede ser tan simple y tan profundo como modificar la forma en que te hablas, como dejar de tratarte con dureza, como aceptar que no necesitas probar nada a nadie. Ese tipo de cambio no hace ruido, pero libera. La fe, en esta etapa, se parece más a una decisión diaria que a una emoción intensa. Decidir no traicionarte, decidir escucharte, decidir no postergar lo esencial. Y esas decisiones no te llevan al vacío, te llevan a una vida más coherente. Tal vez no todo cambiará de inmediato. Tal vez algunas cosas seguirán siendo difíciles, pero tú no las enfrentarás igual, porque cuando cambias por dentro, la dificultad deja de ser amenaza y se convierte en desafío manejable. No porque sea más pequeña, sino porque tú estás más presente. La fe no elimina los problemas. Te prepara para atravesarlos con dignidad. Cambiar sin empezar de cero es honrar tu camino y al mismo tiempo permitirte evolucionar. Es aceptar que no eres la misma persona que hace 10 o 20 años. Y eso no es pérdida, es crecimiento. No estás fallando por necesitar ajustes. Estás respondiendo a la vida con madurez. Y quizás al permitirte este cambio sereno, descubras algo importante. No necesitas otra vida. Necesitas vivir esta con más verdad. Hay llamados que no llegan como órdenes. No exigen, no empujan. Llegan como una sensación persistente que no se va. No es una voz fuerte, es una inquietud tranquila. Un pensamiento que vuelve cuando todo está en silencio. En esta etapa de la vida, los llamados más importantes no vienen de afuera. No son expectativas ajenas, ni presiones sociales, ni metas impuestas. Vienen de dentro. Y por eso a veces tardamos tanto en escucharlos. Porque escuchar un llamado interno implica detenerse, implica mirar hacia adentro, implica aceptar verdades que no siempre son cómodas. La fe madura no te empuja a cambiar. Te invita a reconocer lo que ya sabes, reconocer lo que ya sientes, reconocer lo que ya no puedes seguir ignorando. No se trata de hacer más, se trata de escuchar mejor. Tal vez ese llamado se manifiesta como cansancio, tal vez como una tristeza suave, pero constante, tal vez como una sensación de desconexión, incluso en medio de una vida llena de responsabilidades. Nada de eso significa que estés fallando. Significa que tu interior está pidiendo atención. El llamado interno no acusa, no compara, no amenaza. Simplemente pregunta, ¿estás viviendo de acuerdo con lo que crees? Esa pregunta no busca respuesta inmediata, busca honestidad. Hay personas que confunden este llamado con culpa, pero no lo es. La culpa castiga, el llamado orienta. La culpa te dice que no eres suficiente. El llamado te recuerda que aún puedes elegir. Elegir no endurecerte, elegir no anestesiarte, elegir no seguir viviendo en automático. La fe, cuando madura, deja de ser una fuerza externa que empuja y se convierte en una presencia interna que acompaña. No te grita, haz esto. Te susurra, mírate. Y mirarte con honestidad requiere valentía, porque tal vez descubras que has vivido demasiado tiempo cumpliendo y poco tiempo sintiendo. Que has postergado decisiones importantes para mantener estabilidad. Que has sido fuerte cuando necesitabas ser verdadero. Aceptar eso no te hace débil, te hace consciente. El llamado interno no te pide grandes sacrificios, te pide coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que crees y lo que toleras, entre lo que sabes y lo que eliges. No te exige cambiar tu vida entera,
Te invita a hacer pequeños ajustes que devuelven dignidad a tu camino. Tal vez el llamado sea poner un límite. Tal vez sea pedir ayuda. Tal vez sea permitirte descansar sin justificarte. Esos gestos simples tienen un poder profundo, porque rompen con años de postergación interna. La fe no te pide perfección, te pide presencia. Estar presente contigo mismo, con tus emociones, con tus necesidades reales. El llamado interno no tiene prisa, pero tampoco desaparece. Se hace más claro cuando bajas el ruido, cuando dejas de distraerte, cuando te permites sentir sin corregirte. Y aquí ocurre algo importante. Cuando escuchas ese llamado, no te vuelves egoísta, te vuelves íntegro, porque una persona que se escucha a sí misma vive con más verdad. Y esa verdad se refleja en sus relaciones, en sus decisiones, en su manera de enfrentar la dificultad. El llamado interno no busca cambiar quién eres. Busca devolverte a ti, a quien eras antes de endurecerte, antes de callarte, antes de sobrevivir. La fe en los momentos de mayor dificultad no te exige respuestas inmediatas. Te ofrece compañía mientras escuchas. Y si hoy sientes que algo dentro de ti está pidiendo espacio, no lo silencies, no lo juzgues, no lo apresures. Escúchalo, no para actuar de inmediato, sino para reconocerlo. Porque a veces, el acto más valiente no es hacer un cambio visible, es aceptar, en silencio, que ya no puedes vivir desconectado de ti mismo. Y ese reconocimiento ya es el comienzo. Llegar hasta aquí ya dice algo importante de ti. No todos se permiten detenerse, escuchar y permanecer en una reflexión que no promete soluciones rápidas. Quedarte es una señal de conciencia. Y la conciencia, en esta etapa de la vida, es una forma silenciosa de valentía. Continuar no siempre significa avanzar más rápido. A veces, continuar significa no abandonar lo esencial. Después de tantas etapas vividas, de tantas responsabilidades asumidas, de tantas decisiones tomadas por necesidad, llega un momento en el que la vida deja de pedir resistencia y empieza a pedir coherencia. No coherencia perfecta, sino humana. No impecable, sino honesta. La fe, en los momentos de mayor dificultad, no te exige heroicidad, te ofrece dignidad. Dignidad para aceptar tus límites sin vergüenza. Dignidad para reconocer lo que ya no puedes cargar solo. Dignidad para seguir adelante sin endurecer el corazón. Hay personas que confunden dignidad con orgullo, pero no son lo mismo. El orgullo se defiende, la dignidad se sostiene. La dignidad no necesita demostrar nada, no necesita justificar decisiones, no necesita aplausos. Se expresa en la forma en que caminas tu vida, incluso cuando nadie mira. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez el camino siga siendo incierto. Eso no te quita valor. La fe madura no promete claridad total, promete presencia suficiente. Estar presente contigo mismo, con lo que sientes, con lo que eliges, incluso en la dificultad. Continuar con dignidad es permitirte avanzar sin traicionarte. Es aceptar que no todo se resolverá de inmediato, pero que puedes atravesar lo que venga con integridad. No se trata de controlar el futuro, se trata de habitar el presente con verdad. A cierta edad, uno ya sabe que la vida no se mide solo por resultados. Se mide por la forma en que atraviesas los momentos difíciles, por la manera en que te tratas cuando las cosas no salen como esperabas, por la capacidad de seguir confiando, aun cuando no entiendes. La fe, en este punto, se vuelve compañera, no guía autoritaria, no promesa vacía, compañera silenciosa, camina contigo en la duda, permanece en el cansancio, no se va cuando fallas, y eso cambia la forma en que continúas, porque ya no continúas por obligación, continúas por elección. Elegir no rendirte por dentro, elegir no cerrar el corazón, elegir no vivir solo desde la costumbre. Esas elecciones no hacen ruido, pero construyen una vida más verdadera. Tal vez no todo mejore de inmediato.
Tal vez algunas heridas sigan ahí. Eso no invalida el camino. La dignidad no exige perfección, exige presencia. Estar presente incluso cuando duele, incluso cuando dudas, incluso cuando te sientes frágil. Y en esa presencia, algo se acomoda lentamente. La fe no te acelera, te acompaña, no te empuja hacia adelante, te sostiene mientras caminas. Si hoy estás atravesando un momento difícil, no lo vivas como una derrota. Vívelo como una etapa que está formando profundidad, carácter y claridad. No para endurecerte, sino para volver más humano. Continuar con dignidad es permitirte ser quien eres hoy, no quien fuiste ni quien crees que deberías ser. Es honrar tu historia sin quedarte atrapado en ella. Es seguir caminando sin prisa, pero sin renunciar. Y si algo dentro de ti sigue buscando sentido, sigue escuchando. No para encontrar respuestas inmediatas, sino para no perderte a ti. Porque mientras sigas conectado con tu verdad, no estás perdido, estás en camino. Si esta reflexión habló contigo, quédate cerca. Suscríbete, acompáñanos y comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propia dificultad en silencio. A veces, la fe también se transmite así, una voz tranquila que llega en el momento justo. Y si hoy nadie te lo dijo, escúchalo aquí. No estás solo, y no es tarde para continuar con dignidad.